Iniciamos la grabación. Muy buenos días a todos. En breves instantes estaremos iniciando el webinar de hoy. Introducción a la gestión de slots aeroportuarios, con la participación de expertos de ACI en el tema. Vamos a dar unos cuantos segundos más antes de iniciar. Iniciamos con el webinar. Yo creo que ya podemos iniciar. Bueno, muy buenos días a todos y gracias por participar en este webinar elaborado por ACILAC en colaboración con nuestros colegas de ACI World, en donde trataremos el tema de Airport Slots. Este webinar es meramente introductorio, pero creemos que es importante para los aeropuertos de la región conozcan cómo funciona todo el concepto y metodología de asignación de slots aeroportuarios. Antes de iniciar, quería dar la palabra a Rafael Echevarne, nuestro director general, que nos va a dar unas palabras de bienvenida antes de iniciar. Muchas gracias, Francisco. Bienvenidos a todos. Voy a decir unas palabras en español y después en inglés. Es un gran placer que hayan decidido unirse a este webinar. Veo que tenemos ya 77 personas y va aumentando el número de participantes en este webinar. Un tema muy importante para nuestra región, bueno, a nivel global, pero sobre todo cada vez más en nuestra región, y pensamos que era importante el tener un webinar a modo de introducción al tema, pero no porque no pensemos que sea algo nuevo en la región, sino porque debido a los cambios que se han producido en los últimos años, creemos que es importante el tener este webinar a modo de introducción para que los expertos de ACI World, Sophie y Franco, realmente les pongan al día sobre los últimos desarrollos en el mundo de los slots. Entonces, no voy a usar más de su tiempo, voy a pasar ahora al inglés para decir unas palabras para nosotros. So, welcome everyone. I can see that we already have 87 persons joining this webinar. I was just basically saying in Spanish that we are very pleased to have so many of you joining on this very important topic, not only important in our region, but worldwide. Now, in our region, this topic is becoming increasingly important, and so we wanted to have this webinar as a way of introduction, but not because we don't think that you may not know about the topic, but because of the fact that there have been important developments over the last few years, and we want to ensure that we all are on the same, on the same wavelength, let's say, on this very important topic. So we are very happy to have with us our colleagues from ACI World in Montreal, Sophie and Franco. I don't know where Franco is today because he's all over the world. But anyway, he is one of the experts in ACI on this very topic. So I will stop here. Thank you to all of you for joining on this important webinar. And I will just go back to let Francisco continue with the hosting. Muchas gracias, Rafael. Como antes mencionamos, bueno, los ponentes del día de hoy serán Sophie Riopel-Gebel, la directora de Slots, Infraestructura y Gestión de Infraestructura de ACI World, y Franco Sartor, el manager de Policy Analysis en el tema de slots de ACI World también. Paisano nuestro argentino que tiene mucha experiencia en el tema y conoce bastante bien la región. Antes de iniciar, quería recordarles que, al igual que todos nuestros webinars de ACI LAC, tenemos interpretación simultánea, como han podido comprobar. Les invitamos a elegir el canal de su preferencia en el menú que encontrarán en la parte inferior, el icono del globo. Pueden elegir ya sea español o inglés, y siempre recomendamos elegir la última opción de silenciar audio original para evitar escuchar el traslape entre la voz del ponente y el intérprete. Así que, sin más, bueno, antes de nada quería comentarles que luego de la presentación tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. No estaremos utilizando el chat ni el Q&A de Zoom, sino que les agradeceremos que enviaran sus preguntas a la dirección que ven en pantalla,
aci-lac.aero, y en la medida de lo posible estaremos compartiendo estas preguntas con los ponentes al finalizar la sesión. De no ser posible por falta de tiempo, pues intentaremos en la medida de posible contestarlas vía mail en los próximos días. Así que sin más, le doy la palabra a Franco, que iniciará este webinar. Adelante, Franco. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Buenos días y buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con este webinar de ACI-LAC y de ACI World acerca de la introducción a la coordinación de slots aeroportuarios. Por favor, Francisco, si pudieses pasar a la siguiente. Gracias. Bueno, en el mundo, las normas jurídicas que regulan el proceso de coordinación aeroportuaria tienden a estar basadas en este documento que podemos ver aquí, que se denomina Worldwide Airport Slot Guidelines, o directrices o guías mundiales sobre slots aeroportuarios. Estas guías o directrices fueron originalmente creadas en la década de los 70 por las líneas aéreas y después también desarrolladas con posterioridad por las líneas aéreas. Hasta hace poco, este documento se llamaba Worldwide Slot Guidelines, o WSG por sus siglas en inglés. A pesar de que las WSG recomendaban cómo es que debía gestionarse la infraestructura aeroportuaria, la realidad es que los aeropuertos no estaban involucrados en el desarrollo de estas guías. Tomando en consideración el impacto claro y directo que tiene la fijación de una política de slot sobre un aeropuerto, los explotadores aeroportuarios querían estar más involucrados. Es por eso que luego de un arduo trabajo y un arduo esfuerzo por parte de la comunidad aeroportuaria, en el 2016 los aeropuertos fueron incluidos por primera vez para realizar una revisión estratégica, se llama el Strategic Review, de estas guías, de estas directrices. Y esta revisión estratégica, en esta revisión estratégica lo que se realizó fue una evaluación de diferentes aspectos del proceso de coordinación de estas guías, y algunos de estos aspectos o algunos de estos puntos pudieron ser mejorados. Luego de esta experiencia, los aeropuertos quisieron mantenerse involucrados de manera permanente en lo que es el desarrollo de estas guías y las discusiones acerca de los slots. Es por eso que en el 2019 el organismo que se encargaba de manejarla y de publicar la WSG fue finalmente reformado. Este organismo ahora se llama Worldwide Airport Slot Board, es un directorio global sobre slots aeroportuarios, y es el organismo que se encarga hoy en día de publicar y de hacer cambios sobre las guías. Y está compuesto por un número idéntico de explotadores aeroportuarios, aerolíneas y coordinadores, 7, 7 y 7. Este fue un gran avance para los aeropuertos, quienes hasta ese entonces habían sido excluidos de las discusiones sobre slots por más de 40 años. Entonces, asimismo también el nombre de las guías o directrices, que antes se llamaban WSG, ahora pasaron a llamarse Worldwide Airport Slot Guidelines, agregándole el airport, tomando en reconocimiento del rol que los aeropuertos juegan en este proceso. Francisco, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero, y para poder comprender lo que es esta temática de la coordinación aeroportuaria o coordinación de slots, es muy importante saber qué es un slot. Pero antes de poder dilucidar o dar respuesta a esa pregunta, tenemos que primero explicar que las guías categorizan a los aeropuertos en 3 niveles en función del grado de congestión existente en ellos. Entonces tenemos los aeropuertos, como podemos ver aquí en la diapositiva, nivel 1, 2 y 3. Los aeropuertos nivel 1 son aquellos en los que la capacidad de la infraestructura es suficiente para satisfacer la demanda de las líneas aéreas. Y la mayoría de los aeropuertos en el mundo
caen dentro de esta bolsa, están dentro de esta categoría. Después tenemos los aeropuertos nivel 2, que los aeropuertos nivel 2 son aquellos en los que hay cierto grado de congestión en algunos periodos particulares, ya sea del día, de la semana o de la temporada, y que a través de ajustes voluntarios de horarios o itinerarios de las líneas aéreas, se puede evitar que se exceda la capacidad del aeropuerto y así tratándose de evitar lo que es la congestión. Estos aeropuertos se llaman aeropuertos nivel 2 y tienen hay todo un proceso que se les aplica a ellos que se les llama facilitación aeroportuaria. Y después tenemos los aeropuertos nivel 3. Los aeropuertos nivel 3 también son llamados aeropuertos coordinados. Estos son los aeropuertos más congestionados y se caracterizan porque la demanda de infraestructura excede significativamente a la capacidad de la infraestructura del aeropuerto. En el mundo hay alrededor de 200 aeropuertos nivel 3, que tomando en consideración la gran cantidad de aeropuertos que hay en el mundo, es una fracción no tan grande. No obstante, poco más de la mitad de todas las rutas aéreas en el mundo son operadas en estos aeropuertos. Así que es bastante importante el efecto que tiene este tipo de procesos. La coordinación aeroportuaria únicamente, antes dije que este tipo de aeropuertos también se llaman aeropuertos coordinados, porque es aquí donde se aplica el proceso de coordinación aeroportuaria. Y este tipo de aeropuertos, en este tipo de aeropuertos se implementa lo que es la coordinación aeroportuaria, usualmente en cualquiera de los siguientes casos. O, en primer lugar, cuando el aeropuerto no puede agregar más capacidad, y esto puede ser, por ejemplo, porque el aeropuerto se encuentre rodeado por la ciudad y por ende no tenga más lugar hacia dónde expandirse. O, por el otro lado, también este proceso puede aplicarse cuando el aeropuerto necesita maximizar el uso eficiente de su infraestructura antes de agregar nueva capacidad o más capacidad. A ver, todos sabemos cuán complicado y caro puede ser hacer ampliaciones de capacidad, por lo que en muchos casos resulta más responsable desde un punto de vista tanto económico como desde un punto de vista también medioambiental, maximizar el uso de la actual infraestructura antes que continuar expandiéndola. Francisco, si se puede pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ahora creo que hecha esta pequeña aclaración acerca de la división de los aeropuertos de todo el mundo en diferentes niveles, creo que podemos dar respuesta a esta pregunta fundamental acerca de qué son los slots aeroportuarios. ¿Sí? Bueno, básicamente un slot aeroportuario es un tiempo determinado o un horario determinado en un día en específico en el cual un operador de aeronaves realiza una operación de aterrizaje o de despegue planificado o programado en un aeropuerto nivel 3. Como dije antes, en los aeropuertos coordinados, o en los aeropuertos nivel 3, es a donde se aplica la coordinación aeroportuaria. Por ende, el concepto de slots es únicamente aplicable en los aeropuertos nivel 3. Ahora bien, hay que distinguir a los slots aeroportuarios de, por ejemplo, los slots aeronáuticos. Son cosas distintas, por más de que parezcan semejantes. Los slots aeronáuticos o slots de ATC, puede decirse que es una herramienta, un slot aeronáutico es una herramienta que se utiliza a corto plazo para manejar el flujo de tráfico aéreo y que se basa en sí en los tiempos efectivamente operados o a ser operados en el día de la operación mismo. En cambio, los slots aeroportuarios, por oposición, o por otro lado, son una herramienta
de planificación más a largo plazo, la cual está destinada no a gestionar el flujo de tráfico aéreo, sino que están destinados a gestionar la capacidad del aeropuerto y en base a los tiempos programados o planificados de aterrizaje y despegue. Además, quien asigna estos slots quienes asignan estos slots son sujetos distintos. Los slots aeronáuticos son asignados por el proveedor de servicios de navegación aérea, mientras que los slots aeroportuarios son asignados por un sujeto denominado coordinador. Y después también hay que diferenciar lo que es el proceso de coordinación aeroportuaria del proceso de aprobación de vuelos que es llevado a cabo por algunas autoridades aeronáuticas, el cual es bastante común en la región de Latinoamérica y del Caribe. Son procesos distintos y el proceso de aprobación de vuelos es aquel en virtud del cual las líneas aéreas necesitan para poder operar un vuelo que cumplir con toda una serie de requisitos administrativos establecidos por la normativa, si es que existe este proceso de aprobación de vuelos, y hay veces que se lo confunde porque este proceso de aprobación de vuelos requiere que previamente, o a veces en paralelo a chequear los demás requisitos, que la línea aérea obtenga del explotador aeroportuario la factibilidad operativa, es decir, que le dé el ok de que puede operar en un determinado horario. Pero la cuestión es que estos procesos son dos procesos distintos. La coordinación aeroportuaria tiende a gestionar lo que es la capacidad del aeropuerto y en el marco de ello, se aborda lo que es la asignación de los slots. En cambio, en el proceso de aprobación de vuelos, el objetivo principal es chequear, verificar que se cumplen con los requisitos administrativos para aprobar el vuelo. Que pueden ser, por ejemplo, que los seguros se encuentren al día, que tenga las rutas en el marco de la concesión, que se encuentre la línea aérea designada en el marco del acuerdo de servicios aéreos. Son cuestiones distintas. Ahora bien, puede ocurrir que en ciertos casos coexista, y además una cuestión antes que es también importante, es que el proceso de aprobación de vuelos, si es que está establecido, puede aplicarse tanto a aeropuertos nivel 1, 2 y 3, mientras que el proceso de coordinación aeroportuaria únicamente se aplica en aeropuertos nivel 3. No obstante, puede pasar que coexistan, que haya un Estado que establezca un proceso de coordinación aeroportuaria y por otro lado, separado, establezca un proceso de aprobación de vuelos. Cuando ocurre esto, una posible solución para poder abordar esto es que las líneas aéreas obtengan los slots siguiendo las reglas de la coordinación aeroportuaria y luego, si es necesario por la normativa, que los vuelos sean aprobados por la Autoridad de Aviación Civil antes del inicio de la temporada. Francisco, si podrías pasar a la siguiente. Good morning, everyone. So my apologies. I will do this part in English as I do not speak Spanish, unfortunately. So before we go into the details of how slot allocation works, we just want to say a few words on airport capacity. So as we saw in the introduction, coordination is introduced when the level of demand significantly exceeds the capacity of the infrastructure. So many airports that we speak with have questions as to how this works in practice. So of course, there's many signs when an airport becomes congested, which varies depending on the system that causes
that's causing the issue. So you see here in the table some examples of infrastructure capacity. So maybe there's frequent runway or gate delays. Maybe there are very long waiting times to pass security or customs. Maybe there's not enough check-in counters during peak hours. So passengers again have to wait for a very long time. So of course, all airports have more challenging days, so bad days, especially if there's bad weather or staff shortages. But what we're talking about here is systematic congestion, where even if the sky is blue, everyone is where they need to be, most days are problematic, even if there's no unusual or unexpected event. So people are generally where they need to be, the weather is good, but you still have a huge lineup to pass the security checkpoint, or planes land on time, and on a good day, the airline needs to wait for 20-30 minutes or whatnot for a gate. So this is when the congestion issue starts to become systematic and not just a result of, again, a bad day. So when this starts to happen, if this is not already taking place, airports need to start looking at their capacity in a more structured manner than might have previously been the case. So there needs to be analysis on the capacity of the infrastructure itself, and analysis on the operational capacity. So of course, airport capacity is a combination of both. And on the day of operation, actual capacity varies. So to effectively manage congestion through slots, the airport or the other body responsible for making the capacity declaration needs to make assumptions. For example, based on the prevailing wind direction, which usually affects the capacity of the runway, or based on the number of security lines that will be open, which will impact passenger throughput, which can be processed within the service standards. So for example, if you have 10 security lines, maybe your assumption is that 8 or 9 are open, and with that you're able to process a certain number of passengers within 5-10 minutes, whatever the service standard that you determine is. So based on this analysis, the capacity parameters, which will be used for the slot coordination process, will be established. And these are essentially limits on the number of movements or the number of passengers that can be processed in a given time period. Now, a question that is often raised, especially by airports, is, well, by putting these limits, we limit the number of flights that we can have, and maybe on a good day we would be able to process a bit more. And while that is true, this is where the assumptions need to be made realistically about how much. Most of the time, say 95% of the time, the capacity or the flights can be processed within these limits without delays. So this is an analysis that will take place before we start implementing slot coordination. Next slide. Francisco, next slide. Thank you. Bueno, voy a continuar. Muchas gracias, Sophie. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que son los principios fundamentales del proceso de coordinación de slots aeroportuarios. La verdad es que este proceso tiene muchas etapas y muchos detalles, pero vamos a centrarnos por ahora en estos principios fundamentales. Y identificamos tres principios fundamentales: el de precedencia histórica y la regla del 80-20 o del use it or lose it. Después tenemos el principio de transparencia y neutralidad y el principio de consistencia global. Vamos a arrancar con el principio de precedencia histórica y la regla del 80-20, diciendo que, bueno, la precedencia histórica y la regla del 80-20 están íntimamente relacionados. Antes de proceder a explicar esto, me parece que es necesario explicar que en el proceso de coordinación aeroportuaria
se divide el año operativo en 2 temporadas, invierno y verano, las cuales están más relacionadas con las fechas del hemisferio norte. Ahora bien, comentado este pequeño detalle, ahora sí creo que podemos explicar de manera muy genérica lo que es el principio de precedencia histórica, y esto básicamente significa que si una aerolínea utilizó sus slots en una temporada, digamos, por ejemplo, invierno, al menos en un 80% del tiempo de las veces, significa que esta línea aérea en el invierno posterior, en la temporada equivalente siguiente, va a tener posibilidades de tener prioridad para que se le asignen esos mismos slots que había operado en la temporada equivalente pasada. Estos slots históricos se caracterizan porque no expiran, y una vez que han sido otorgados no es posible quitárselos a las líneas aéreas a menos que hagan un mal o un incorrecto uso de los slots. A ver, los slots históricos brindan ciertos beneficios a lo que son los aeropuertos, como por ejemplo brindar cierto nivel de estabilidad y de predictibilidad respecto a futuras operaciones, pero también tiene sus inconvenientes, también tiene sus problemas. Por ejemplo, podría pasar que en virtud de slots históricos se bloqueen solicitudes de otras líneas aéreas que quizás hagan una utilización de la capacidad del aeropuerto más eficiente. O también pudiese pasar que en virtud de slots históricos se bloqueasen solicitudes de otras líneas aéreas que pretendan operar una ruta que esté en mayor conformidad o en mayor consonancia con los objetivos estratégicos, es decir, a largo plazo del aeropuerto. Y resulta que en los aeropuertos, por estas razones, no es posible sacarle a las líneas aéreas los históricos. Es por eso que la verdad que bajo el sistema actual los aeropuertos tienen una muy escasa influencia en cómo su capacidad es utilizada. Bueno, a lo largo de la pandemia se habló bastante acerca de esta regla del 80-20 en lo que es la utilización de los slots, así que por ahí estaría bueno tomarnos un par de minutos para explicar por qué es que existe esta regla. Básicamente los aeropuertos se convierten a nivel 3 porque las aerolíneas quieren operar más allá de lo que la capacidad del aeropuerto permite. Cuando los slots son asignados, algunas aerolíneas ven que no podrán operar en el momento en el que ellas deseaban, y de hecho, dependiendo de la flexibilidad de sus itinerarios, quizás haya algunas líneas aéreas que no puedan operar en absoluto en el aeropuerto. En este contexto, como parte de la demanda no pudo ser satisfecha, los históricos tienen que estar balanceados con un requerimiento mínimo de utilización de la capacidad del aeropuerto para que ésta no sea dejada sin utilizar. Y esto tiene sentido desde un punto de vista económico, porque el aeropuerto no obtiene ningún tipo de ingreso si los slots no son operados. Y por el otro lado también tiene un sentido desde el punto de vista medioambiental. Porque antes de considerar expandir el aeropuerto, si es una opción, primero se debería tratar de maximizar la utilización eficiente de la infraestructura que ya existe. Este principio de la presencia histórica y la regla del 80-20 es una de las características que diferencian a los aeropuertos nivel 2 de los aeropuertos nivel 3. Si bien, bueno, los aeropuertos nivel 2 siguen un calendario similar al de los nivel 3, en los nivel 2 no hay históricos ni tampoco requerimientos mínimos de utilización de la capacidad. Lamentablemente, bueno, no tenemos el tiempo suficiente hoy como para poder abordar más ampliamente los aeropuertos nivel 2, pero bueno, por favor no duden en contactarse con nosotros si tienen cualquier pregunta al respecto. Pasando al siguiente
principio que identificamos como fundamental en el marco del proceso de coordinación de slots aeroportuarios, que es el de transparencia y neutralidad. Esto significa que, aunque parezca tautológico, que el proceso de coordinación aeroportuaria debe guiarse por una transparencia y neutralidad. Y esto significa, por ejemplo, que el coordinador de slots, que es quien otorga los slots, no debe favorecer a una determinada aerolínea cuando asigna los slots, más allá, obviamente, de los propios criterios de preferencia que el propio proceso tiene. Y respecto aquí en la diapositiva, quisiéramos hacer una disquisición, o quisiéramos hacer una aclaración respecto a la parte que dice y no discriminatoria por un coordinador de slots actuando de manera independiente. Resulta que esta parte de un coordinador de slots actuando de manera independiente, en la Unión Europea, los coordinadores son sujetos de derecho independientes de cualquier otro sujeto interviniente en el proceso. Pero esto es así porque es un requisito establecido en la propia regulación europea. Las guías globales también lo sugieren, pero hay que tener en cuenta también que en el resto del mundo, más allá de Europa, que haya coordinadores siendo sujetos de derecho independientes no es el modelo más utilizado. De hecho, por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe, este modelo de coordinadores independientes no existe. El 70% de los aeropuertos nivel 3 son coordinados por las autoridades de aviación civil y el 30% restante por los mismos operadores aeroportuarios. Por último, el último principio fundamental que podemos destacar es el de consistencia global, que tomando en cuenta que la aviación es una industria global, el hecho de que todos los aeropuertos congestionados sigan el mismo calendario es bastante útil e importante también para facilitar lo que es la planificación. Dicho esto, también es reconocido, incluso en el preámbulo de las WASC, que estas son guías o best practices y que algunos estados o regiones pueden adoptar las regulaciones con algunas variaciones en función de sus necesidades y de sus circunstancias locales. Y hay muchos ejemplos de esto, así que nuevamente si están cualquier pregunta o si están interesados, por favor siéntanse libres de contactarnos. Francisco, si por favor podrías pasar a la siguiente. Bueno, aquí lo que tenemos es un calendario, línea de tiempo con la serie de pasos o etapas que tiene el proceso de coordinación de slots. Como mencionó Sophie, la declaración de capacidad a la que hizo alusión ella y explicó, es uno de los primeros pasos en el proceso de coordinación aeroportuaria. Aquí hay una serie de etapas que no vamos a explicar en detalle cada una de ellas, sino que vamos a contarles desde un punto de vista macro, es decir, a vuelo de pájaro, muy por encima, cómo es que el proceso funciona. Entonces, en primer lugar, hay que señalar que el proceso de coordinación aeroportuaria comienza alrededor de 6 meses antes del inicio de la temporada. Después, o en paralelo a que los parámetros de capacidad, que es lo que explicó Sophie, son establecidos, el coordinador lo que hace es comparte con las aerolíneas una lista con los slots históricos que éstas tienen, si es que los tienen, obviamente. Una vez que las aerolíneas saben a qué slots pueden clasificar como históricos, y el coordinador sabe cuál es el máximo de la capacidad declarada en el aeropuerto, las aerolíneas lo que hacen es sus solicitudes iniciales de slots. Es básicamente qué es lo que las aerolíneas quieren operar en la temporada que se aproxima. Luego, el coordinador procede
asignar los slots siguiendo lo que son los criterios de prioridad que se encuentran establecidos en las guías, en las UAS. Si la capacidad declarada es suficiente para satisfacer las solicitudes de slots de las aerolíneas, el coordinador simplemente asigna los slots como fueron pedidos. En cambio, si lo solicitado excede a la capacidad del aeropuerto, el coordinador va a hacer ofertas de slots alternativos a quienes no tengan prioridad, si es que hay slots alternativos como para ofrecer. Es decir, si hay slots alternativos disponibles. Hecho este trabajo por el coordinador, lo que va a hacer el coordinador es enviar un mensaje a cada aerolínea informando acerca del resultado de la asignación inicial. Es decir, los slots que le han sido asignados a cada línea aérea. Una vez hecho esto, las líneas aéreas analizan los slots que recibieron y ven si esos slots le permiten satisfacer sus necesidades o lo que planificaron. Y ese ahora es el momento que tienen las líneas aéreas para tratar de mejorar su portfolio. Y esto pueden hacerlo a través de pedir nuevos slots o tratar de mejorar los que ya tienen o ver de negociar el intercambio de slots con otras líneas aéreas. De hecho, aquí en el calendario, también en esta línea de tiempo, vemos que hay una etapa que es la conferencia de slots, que básicamente es un foro organizado particularmente para tratar de facilitar este tipo de discusiones y este tipo de actividades. El tratar de mejorar el portfolio de slots que tienen las líneas aéreas hasta ese momento. Alrededor de 2 meses y medio antes del inicio de la temporada, las aerolíneas tienen que tomar la decisión acerca de qué slots se van a quedar y qué slots no van a operar. Y por ende, los que no van a operar los deben devolver al coordinador para que éste los pueda reasignar a quienes los puedan utilizar. Y aquí vemos también el calendario que se encuentra en la diapositiva, que hay una etapa que se llama la base de históricos. Esta es la última actividad que se hace antes del inicio de la temporada y básicamente consiste en que se crea una base que contiene todos los slots que las líneas aéreas tienen en ese punto en el tiempo, en ese momento, y sobre los cuales las líneas aéreas van a poder obtener presencia histórica en la temporada equivalente posterior si durante la temporada son operados correctamente en un 80% del tiempo de las veces. Una vez que la temporada arranca, el coordinador se va a encargar de supervisar, o lo que se llama de monitorear, que los slots sean operados de acuerdo con esta regla del use it or lose it del 80%, o también se van a encargar los coordinadores de asegurarse que los slots sean operados correctamente, es decir, en el tiempo o con la aeronave que fue aprobado por el coordinador. Francisco, por favor, si podrías pasar a la siguiente. Thank you, Franco. So we realized that there are many steps in slot coordination, but we hope that the last few slides gave you a good overview of what to expect in a level 3 airport. So as we mentioned in the beginning, airports have only been involved in the governance of the guidelines since 2019, so right before the pandemic. So most of the work in the past years, since airports have joined the governance of the guidelines, has been focused on managing the impacts of COVID-19. That being said, the guidelines still have many points which date back to when the global slot process was developed by the airlines only, and again, which have not really been reformed in depth since the 1970s, and which are not necessarily responsive to the interests of the airport operators, and very importantly, to the interest of consumers.
So in 2021, ACI World organized slot policy forums where more than 160 airports and organization representatives engaged in discussions on a series of improvements which could be made to the guidelines to better reflect the interest of consumers, taking into account the interest of airlines and airports. So here we left a link for anyone interested in accessing this document if you want to have a look. And if you have any questions on the reforms that the airport community will be pushing for in the next couple of years, we would be happy to provide further details. So that covers our presentation today. Francisco, do you want to conclude? Muchas gracias, Sophie y Franco, por la presentación del día de hoy. Como hemos indicado al principio, las preguntas serán, le invitamos a enviar sus preguntas a la dirección info@acilac.aero. En la medida de lo posible estaremos realizando estas preguntas ahora en la sesión final. En caso de no ser posible, pues estaríamos reenviando estas preguntas a los ponentes para que puedan contestarlas por escrito en los próximos días. Recordemos, la dirección es info@aci-lac.aero. Tenemos un par de preguntas que hemos recibido y que nos gustaría transmitir a nuestros ponentes. Y la primera de ellas es bastante general y dice: ¿cuáles son para ustedes los beneficios y posibles inconvenientes de declarar un aeropuerto en nivel 3? Thank you, Francisco. So what we might say about that is that once an airport becomes congested, managing the congestion becomes a necessity to maintain safe, punctual, and reliable operations. So in that sense, if an airport is congested, there's not really a choice to do something about it, but rather it becomes a necessity. So if flights are continually scheduled above the limits of the airport's infrastructure, whether on the runway, on the apron, or in the terminal, it will create delays for airlines, for the passengers, and for all other stakeholders in the airport ecosystem, so whether ground handling or any of the services at the airport. So, and that will result in maybe air traffic control delays, waiting for gates, or again facing long queues, either at immigration or security checkpoint or any of the terminal processes. So that would ultimately, of course, greatly impact the experience of the passengers, and ultimately, especially in the case of something like runway delays, it would affect the safety of operations. So again, in this sense, when the demand systematically exceeds capacity, managing the congestion becomes the only reasonable choice. So the main benefit of establishing an airport as level 3 is that there will no longer be unacceptable systematic delays. Now, in terms of drawbacks, and you can find further information on this in the ACI World Slot Policy Forum proceedings that we mentioned at the end of our presentation. There's the fact that the guidelines were developed in the 70s, and that the aviation industry has experienced many fundamental changes since then. So the guidelines need to be modernized to optimize benefits for consumers. So while the guidelines were primarily developed to maximize benefits for already established airlines, there's several measures that can be considered to enhance competition, increase connectivity, and optimize the use of infrastructure. And these are all drawbacks to the guidelines that will be looked at by the global airport slot community in the next couple of years.
I hope this answers the question. Gracias, Sofi. No sé, Franco, si quieres añadir algo más en tu perspectiva, si no pasamos a la siguiente pregunta. No, creo que Sophie lo resumió, respondió bastante lo correcto, lo adecuado. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué son los vuelos fantasmas y qué implicaciones pueden tener? Esta, bueno, la respondo yo, Sophie, ¿te parece? Bueno, los vuelos fantasmas. A ver, los vuelos fantasmas son, como mejor se los debería llamar, vuelos con factores de ocupación muy bajos que las aerolíneas deciden operar para mantener la precedencia histórica sobre series de slots. Hubo bastante revuelo sobre este tema hace un tiempo, pero para aclarar, las líneas aéreas no están forzadas a operar estos vuelos fantasmas, y si alguno de estos vuelos fantasmas ocurre, es porque la aerolínea adoptó una decisión comercial y estratégica de operar un vuelo vacío o casi vacío con el objetivo de proteger su portfolio de slots, para evitar tener que devolver estos slots al pool de slots, es decir, a los slots que se tornan disponibles. Y básicamente este tipo de acciones impide, como es lógico, la reasignación de slots a otros posibles competidores en el mercado. También, afecta y menoscaba lo que es la eficiencia misma del aeropuerto y termina generando efectos que son negativos para el medio ambiente. La verdad es que no apoyamos lo que son estos vuelos, este tipo de vuelos, los vuelos fantasmas, sino que lo que creemos es que los slots deberían ser reasignados a aerolíneas que tengan la posibilidad de utilizar los slots para satisfacer la demanda. Gracias, Franco. No sé, Sofi, si quieres añadir algo más. No, thank you. I think Franco answered the question. Thank you. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Franco y Sofi, por su tiempo hoy. No tenemos tiempo para más preguntas. Si van llegando preguntas a nuestra dirección de correo, pues serán remitidas a ambos, Sofi y Franco. Igual si tienen alguna pregunta que quizás no surgió durante esta hora y tienen con respecto a la gestión de slots, por favor no duden en hacérnosla llegar a través de los correos de info@cilac.aero o directamente con Rafael Echevarne, Carla Gaetano o mi persona. Sin más, no sé, Rafael, si está en línea, si quiere hacer algún comentario de cierre, solamente pues recordarles que estamos a su disposición ante cualquier webinar, cualquier tema que quieran tratar. Trataremos de buscar a los expertos que tenemos en ICI y los diferentes aeropuertos para brindarles mayor información sobre el tema que ustedes precisen conocer un poco más. Igual, cualquier duda que tengan, cualquier aclaración que tengan con respecto a este y otros temas, pues no duden, por favor, en contactar con nosotros. Sin más, nuevamente agradecer a Franco y a Sofi por su tiempo hoy y quedamos, como digo, a su disposición ante cualquier duda. Y no duden en enviar también sus preguntas a la dirección que antes mencioné. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Thank you. Gracias. Muchas gracias.